con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 10. Hoy regresamos a esta serie que hemos estado estudiando juntos que tiene que ver el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo basada en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 10. Vamos a considerar juntos del verso 23 en adelante. Vamos a estudiar la palabra del Señor, así que por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Regresamos a esta serie, El siervo de Jehová, y queremos ver hasta dónde si podemos avanzar y terminar este precioso estudio de 16 capítulos que nos presenta un perfil interesante de la persona de Cristo Jesús. Se le presenta a Jesucristo como el siervo. Es por eso que en estos capítulos, 16 capítulos, vemos una intensa actividad de nuestro Señor Jesucristo. Con Biblia abierta encontramos que ya hay un cambio en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde el capítulo 9, el Señor comienza a declarar a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén. Jesús comienza a apartarse de las multitudes. Ya no está haciendo grandes milagros y ministerios, el ministerio público, porque ahora comienza a dedicarse a preparar a los discípulos para la siguiente etapa que ellos tendrían la responsabilidad de ser testigos de su obra consumada. Vemos en el capítulo 10 que Dios confirma y establece el matrimonio, las autoridades, las organizaciones, los organismos que Él ha establecido. Vemos ahí cómo el Señor también va a bendecir a los pequeñitos. Y encontramos en los versos 17 al 22, el estudio anterior fue el joven rico. Dejamos atrás la conocida historia del joven rico. Solo para recordar, este muchacho viene en verso 17 con una gran pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Al salir, dice el verso 17, para seguir su camino, esto es Jesús, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él. Mira la actitud que tiene este muchacho. Reconoce la autoridad de enseñanza, ya que le preguntó, maestro bueno, rabí, raboni, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué interesante pregunta. Sin duda alguna es la pregunta más importante que el hombre puede hacerse. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Él como hebreo creía que la salvación era por herencia y por derecho y por acciones. Vemos acá la gran respuesta del Señor Jesucristo. Verso 21, vemos ahí la gran propuesta del Señor. Obsérvalo conmigo. Estamos ahí en Marcos capítulo 10, ahora el verso 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, mirándole, mira qué interesante, mirándole, le amó y le dijo. Y las palabras de Jesús van a apuntar directamente a la necesidad, o mejor dicho, al problema de este joven. Entonces Jesús, dice el verso 21, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Observa, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, toma tu cruz. ¿Por qué Jesús hace esta propuesta? Porque Él está apuntando al real problema de este muchacho, que son sus logros, que son sus posesiones, que es su estabilidad, en otras palabras, su autosuficiencia. Vemos acá interesantemente esa pregunta, vemos la propuesta del Señor. Observa la reacción, la perplejidad del muchacho. Dice el verso 22, pero él observa, verso 22, afligido y por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No es malo, no es una persona mala, no es una persona ignorante, no es que no conoce la palabra de Dios y de hecho él guarda los mandamientos como vemos en el relato, pero para él la respuesta de Jesús era un precio muy alto al cual pagar. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿por qué la propuesta? ¿Por qué la perplejidad? Observa el verso 23, el gran problema. Mira lo que el comentario de Jesús. Entonces Jesús, mira, nuevamente vas a ver a Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Y es interesante, en este punto el Señor ve al joven que comienza a retirarse, se va afligido, se va triste, se aparta. Jesús busca en el auditorio y ve a los discípulos, porque dice Jesús mirando alrededor, dijo a quien, a sus discípulos,
Recuerda que desde este punto en adelante Jesús tiene un trato directo con los discípulos, está trabajando con ellos porque tendrán una gran responsabilidad. Y mis queridos, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres buscar del Señor, necesitas esa comunión personal y directa con Cristo Jesús. Entonces Jesús, verso 23, mirando a sus discípulos, cuán difícil, y mira el comentario de Jesús, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos en los que tienen riqueza. No es que no es imposible que sean salvos, pero sí es difícil. Ahora, escúchame bien, no es un problema tener riquezas, sino cuando las riquezas nos tienen a nosotros. De hecho, tenemos un tremendo hombre de Dios y rico en las escrituras, el gran Abraham, padre de la fe, padre de la familia hebrea, y vemos que fue un hombre de muchas posesiones y fue un temeroso de Dios. Vemos también el apóstol Pablo que él consideró todo su mundo, su gloria, su ganancia, lo que él tenía como pérdida por seguir a Cristo. ¿Cuál es el problema de las riquezas? Que confiamos más en ellas porque nos dan confort y es un camino que nos lleva al error, a la autosatisfacción, al egoísmo y finalmente nos aparta de la verdad. Quiero que miremos juntos a partir del verso 24 el problema de las riquezas y veamos algunas lecciones interesantes. Vemos lo que produce el mal, el enfoque de las riquezas. Observa el verso 24, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y vemos acá, en primer lugar, vamos a observar la confusión de los discípulos. ¿Cuál es la confusión de los discípulos? Verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se quedaron, el término asombrarse significa que quedaron atónitos por la declaración del Señor respecto a las riquezas. ¿Cuál fue la declaración del Señor? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué es algo difícil? Porque para los hebreos, para la ley de Moisés, que Dios había prometido bendiciones terrenales y prosperidad, para los hebreos tener riqueza, tener posesiones era sinónimo de la bendición de Dios en la vida de una persona. La pobreza, en la escasez, era sinónimo de no tener la bendición, o mejor dicho, la maldición de Dios. Ahora, ellos olvidaron por completo lo que Jesús había enseñado. En Lucas, capítulo 12, verso 15, leemos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 12, verso 15. Jesús dice que la esencia de la vida, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. Interesantemente vemos acá, muchos hoy creen lo mismo que los discípulos o que la comunidad hebrea en ese tiempo, que tener dinero, tener posesiones, tener buen estándar de vida económico es sinónimo de la bendición de Dios en la vida de una persona. Pero escúchame bien, no te equivoquen. Por lo general, las riquezas tienen su traición. Jesús dijo en la parábola del misterio del reino de los cielos, en Mateo capítulo 13, verso 22, lo siguiente, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mira, qué tremendo que es. Las riquezas, la posesión, el estar orientado a poseer, a obtener, te obliga a apartarte de los principios de la palabra de Dios. Pero el afán de este siglo, el tener que pagar, el tener que consumir, el tener que obtener, el tener que hacer, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, Mateo 13, 22, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Será que tu vida está aferrada a las cosas materiales y y esto impide lamentablemente tu crecimiento espiritual? ¿Será que estás concentrado en obtener, tener, poseer, lograr y pierdes la perspectiva de la real verdad, que esta vida es pasajera y que somos responsables delante de Dios y que Dios en su palabra ha dictado lo que debemos hacer? La reacción de los discípulos indica que aún no se habían liberado por completo del sistema legalista que ellos habían crecido. Muchos de nosotros tenemos mucho mundo,
mucho humanismo y muy poco conocimiento bíblico que transforma nuestras vidas. Tengo una buena noticia para ustedes. Tengo una buena partida de Biblia con letras grandes, con letras súper gigantes, para que usted pueda conseguir su propia Biblia y estudiar y llegar con su Biblia y crecer en la palabra de Dios. Deje de ser un neófito, un niño. Cambie su forma de pensar por medio de profundizar en la palabra de Dios. Observa, volviendo a la confusión de los discípulos se asombraron de sus palabras, verso 24. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Jesús va a enfatizar y mira lo que dice, hijitos. Jesús les llama así evidenciando la inmadurez de su fe y la necesidad de enseñanza que ellos tenían. Queridos, ¿cuánto tiempo llevas tú en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo llevas tú en los caminos del Señor? ¿Realmente has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Son tus decisiones con convicciones bíblicas? Vemos acá la confusión de los discípulos. Observemos en verso 24. Después de estas palabras, Jesús se dirige a sus discípulos llamándoles hijos, evidenciando su inmadurez y la necesidad de su enseñanza. Observa ahora el costo de las riquezas, verso 24. Jesús vuelve a enfatizar cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí está el punto. Es interesante notar que no solo incluye a los ricos, sino a aquellos que depositan su fe en las riquezas. Creer que éstas pueden lograrlo todo. Observa lo que dice el Señor. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que han depositado su confianza, su confort, su camino en las riquezas. No nos engañemos. Pablo dice lo siguiente en su última carta a Timoteo. Primera Timoteo en el capítulo 6, verso 10. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Abre tu Biblia, por favor. Primera Timoteo, capítulo 6, el verso 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Mira, eh, perdón, Primera Timoteo capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Será que tú dudas de la palabra de Dios porque tu tesoro, tus ojos están en lo material, en las riquezas? Jesús afirma cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. De hecho, las riquezas pueden dar a una persona confort, pueden dar estabilidad, pero no pueden comprar la vida eterna. No te dan la salvación. Mateo 16, verso 26, Jesucristo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Y la pregunta de Jesús es, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, porque no hay riqueza alguna que nos dé ese favor. Observa el verso 25, Mateo capítulo 10, el costo de las riquezas. Más fácil es para un camello, eh, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es interesante, verso 25. Casi es una ilustración exagerada. Este era un proverbio popular que fue adoptado posiblemente en Palestina. El proverbio popular decía un elefante, pero en Palestina, como no se conocían los elefantes y el animal más alto, más grande era el camello, entonces este fue acogido de esta forma. Y es un dicho popular. La ilustración exagerada es para evidenciar lo imposible de que un hombre pueda salvarse por sus riquezas, por sí mismo, por su esfuerzo humano, por cualquier otro medio humanista que no sea la gracia del Señor. Querido, tú tienes que estar seguro cuál es el camino de la gracia y cuál es el camino de la salvación, porque muchos aparentemente tienen fe, muchos están en la iglesia, pero un día se sorprenderán tras el umbral de la muerte que su fe estaba equivocada, porque hay una sola manera de ser salvos, es en creer en Cristo Jesús. Y esto debe producir en nuestras vidas cambios espirituales profundos.
Pero si tú eres un creyente carnal o eres siempre carnal, muy tibio, yo comenzaría a cuestionar mi real condición espiritual. Ahora, la ilustración es exagerada, pero es para ilustrar lo imposible que es para un hombre con su riqueza, con toda la riqueza, poder comprar la salvación. El gran problema de las riquezas. El costo de las riquezas es que puedes conformarte y darte confort, pero no te llevarán a la salvación. Ahora, quiero hacer una aclaración con respecto al ojo de la aguja, porque yo lo enseñé en algún momento, porque lo oí, nunca lo investigué, pero no hay evidencia histórica alguna que el ojo de la aguja era una pequeña entradita al costado de la ciudad de Jerusalén. Yo pensé que lo era, pero investigando, leyendo, informándome, no encontré ninguna evidencia histórica alguna para apoyar esa posición. De hecho, yo explicaba, le doblan las patas al camello hacia adentro, etcétera, le quitan la carga, no hay evidencia alguna. Jesús utilizó esta ilustración para mostrar lo imposible que es para el costo de la riqueza. ¿Cuál es el costo de la riqueza? Que por medio de ellas jamás podrás alcanzar la salvación. Observa ahora los discípulos, el conflicto que se produce en ellos. Vemos que hay confusión, vemos el costo de la riqueza, vemos el conflicto de los discípulos, verso 26. Ellos se asombraron, observa la palabra, aún más por la declaración del Señor, que era imposible que un hombre confiando en sus riquezas pueda ser salvo, por la ilustración del Señor Jesucristo y por su propio criterio quedaron confundidos. Eh, ¿Por qué quedaron confundidos? Y la pregunta lo va a evidenciar porque la enseñanza de Jesús cuestiona sus valores, sus creencias, su tradición. Muchas veces nosotros nos basamos en nuestras experiencias, en nuestras tradiciones, en nuestras conclusiones y nos cerramos a la verdad de Dios. Cuestionamos la verdad de Dios. Luego que termine Dios mediante el libro de Colosenses, que este domingo voy a predicar los últimos versículos del capítulo 4, el Señor ha puesto en mi corazón traer la serie sobre el libro de Jonás. ¿Por qué razón? Porque Jonás es todo un reto a la fe de los creyentes. Ellos, volviendo al conflicto de los discípulos, se asombraron aún más. Y mira lo que comienzan a comentar entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Su conflicto lo llevó en el camino correcto. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Ellos confundían riqueza, bienestar económico con la bendición de Dios en la vida de una persona y se dan cuenta que el Señor Jesucristo dice lo contrario, que no porque tengas dinero, confort, confianza, el camino de las riquezas, vas a obtener la salvación. Y ellos se preguntan entonces, mira el conflicto, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta es nadie. Nadie puede ser salvo si basa su confianza en su religión, en sus capacidades o en sus riquezas. Jeremías en el capítulo 2, verso 22 dice lo siguiente. Me gusta este versículo, anótalo. Jeremías en el capítulo 2, el verso 22, y el profeta Jeremías dice lo siguiente, quiero confirmar Jeremías capítulo 2, verso 22. Dice, aunque te laves, mira qué interesante, aunque te laves con lejía, anota Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Jeremías 13:23 pregunta, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Dios dice en su palabra en Romanos capítulo 3 que el hombre es un pecador, que no ha conocido caminos de paz, que el hombre está enfermo y que el hombre no busca a Dios. Por lo tanto, la pregunta de los discípulos es correcta. ¿Podrá ser salvo? Nadie puede ser salvo sin el acto de la gracia y la misericordia de Dios.
Observa el verso 27. Entonces Jesús, y lo vemos nuevamente mirándolos. Es una mirada personal, es una mirada de padre a hijo por la bendición, el cuidado, la enseñanza, la formación. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Claro que sí. Ningún hombre puede ser salvo por sí mismo. A veces nosotros cantábamos ese coro que decía, tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No es cierto, pues la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Es por eso que es tan precioso ese canto que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué? Los pecadores no pueden salvarse por su propio poder, su propia voluntad, ni por sus propios esfuerzos. Solo un acto de la soberanía de Dios, un acto de la gracia de Dios puede cambiar el corazón humano. Fue la experiencia de Jonás. Es por eso que Jonás en el capítulo 2, verso 9 dice, la salvación es de Jehová. Es interesante. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan. Por favor, abre tu Biblia y búscalas ahí. Juan capítulo 6, verso 44. Jesucristo dijo así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira qué interesante. Juan 6, 44. Márcalo en tu Biblia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Observa el verso 65. Dice Jesús, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El hombre necesita oír el Evangelio y que el Espíritu de Dios le convenza de qué? Pecado, justicia y juicio, para que ese hombre pueda volverse a Dios en arrepentimiento. De otra forma, será imposible que el hombre vuelva a Dios. ¿Ves el conflicto de los discípulos? Entonces nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo por su esfuerzo humano, por su propia capacidad. Nadie puede comprar la salvación o la vida eterna. La salvación del pecador es una obra del poder de Dios. Es un milagro de la gracia de Dios. Es por eso que debemos estar día a día. Cada mañana que amanecemos, nuestra oración debe ser, gracias Señor porque soy tu hijo. Gracias Señor porque me has alcanzado con gracia y misericordia. Que Dios ha tenido gracia y misericordia y te alcanzó a ti y a tus hijos y tu familia. Observa el carácter de la verdadera riqueza. El carácter de la verdadera riqueza, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A diferencia del joven rico, a diferencia de grandes multitudes, en Juan capítulo 6, verso 66, encontraron muchos de los que seguían a Jesús que sus palabras eran duras y desde entonces muchos de sus discípulos, observa, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les gustaba la enseñanza, eran aprendices de Jesús, pero no eran salvos. La evidencia de la salvación de una persona es que conoce y se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. La evidencia de la salvación de un creyente es la perseverancia, no el deseo, no las emociones, o el me siento, es evidencia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el carácter, ellos van a decir, los discípulos habían dejado todo y seguían a Cristo, a pesar de que su fe aún era inmadura y necesitan crecer en la gracia. Ellos han tomado la decisión correcta, han seguido a Jesús. Pedro lo dice, comenzó a decir, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Observa la respuesta del Señor, verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, obsérvalo, casa, hermanos o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierra por causa de mí
y del Evangelio, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones. Mira qué interesante. Si bien es cierto, muchos cuando se convierten, no sé si fue tu caso o no, muchos cuando se convierten a Cristo pierden familia, pierden tierra, pierden herencias, pierden relación con los padres porque había una tradición, había una religión histórica, se convierten a Cristo y en cierta forma tienen que pagar el precio y ser perseguidos por su fe. Sin embargo, a pesar de eso, ganamos una familia especial. Ganamos una familia celestial, ya que llegamos a tener una gran familia, tenemos hermanos. Qué lindo es, estoy compartiendo con una persona ahora, un hermano, en los Estados Unidos que me llama y conversamos y hablamos y se ha producido una linda relación de amistad solamente porque tenemos en común a la persona de Cristo Jesús. Y Él es mi hermano, yo soy su hermano. Tú tienes una familia, tú tienes una hermandad. Debe haber una sana comunión, debe haber compañerismo cristiano, debemos cuidarnos, debemos expresarnos amor fraternal, cuidarnos espiritualmente los unos de los otros. Deja de criticar a tus hermanos, deja de cuestionar a los demás, deja de buscar los errores de los demás. Cuando llegas a la casa del Señor, llegas a escuchar la palabra de Dios, no importa la voz, lo que importa es el mensaje de la palabra de Dios. Es por esta razón que creo que es tan importante y necesario el congregarnos. Usted que no se congrega está perdiendo una parte importante de la comunión del pueblo del Señor. Yo sé, está enriqueciéndose, ve las transmisiones, está junto a nosotros, pero pierde la comunión, pierde la presencia del Señor, pierde el adorar al Señor con el pueblo de Dios, esa hermandad, porque es ahí, en esa comunión que envía Jehová, salvación y vida eterna. Por esta razón creo que es tan importante y necesario el congregarnos, el ser parte de una iglesia local, siendo fiel al Señor, en obediencia a sus mandatos, apoyando, colaborando con generosidad, colaborando con mis talentos, colaborando con mis tesoros y colaborando también con mi tiempo. Pero es triste tener que mendigarle a la congregación que sean fieles con lo que fieles al Señor con tanto que Dios nos ha dado, con tanta bendición, con tanta, si usted se muere hoy, usted va al cielo porque ha depositado su fe en Cristo Jesús y todo lo que ha acumulado, todo lo que tiene, ¿qué va a pasar? Y mira lo que dice el Señor Jesucristo, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en esta tierra, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierra y persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. El nuevo orden, cuando todas las cosas estén en su lugar correcto, gozaremos de la bendición, de la salvación, de la gracia de Dios. Aunque para algunos la riqueza es ser primero, el que tiene poder, el que tiene riqueza, tiene mejores atenciones, tiene los mejores lugares, pasea en los mejores lugares, se da vida de lujo, tiene derecho por sobre los demás porque tiene recurso. Observa lo que dice el verso 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Queridos, no entramos con la arrogancia, con la confianza en las riquezas. Esta declaración sencillamente significa que todo terminará siendo poseedores de los tesoros del cielo, que el creyente, a pesar de que aquí en esta tierra es pobre, es primero y es rico en el reino de los cielos. Permíteme concluir con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y observa conmigo lo que nuestro Señor Jesucristo dice en verso 19. Abre tu Biblia, por favor, allá en Mateo capítulo 6, verso 19. Mateo capítulo 6, verso 19. Observa lo que dice. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Lo tienes el mandato del Señor, no te hagas tesoro en esta tierra.
No es malo tener cosas, pero cuando ya las cosas comienzan a tenernos a nosotros, cuando dejas de congregarte, porque tienes que trabajar, porque tienes que producir, porque tienes que hacer cualquier otra cosa y no te comienzas a congregar con tu tiempo, con tus talentos, con tu tesoro, algo está mal en tu vida. El engaño de las riquezas. Observa el verso 20. Dice, si no, por el contrario, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Usted me dirá, nadie ve lo que yo hago con mi dinero, pero yo apoyo, yo doy, lo hago en secreto. Amén. Pero su primera responsabilidad es el pueblo del Señor, el alfolí, su congregación, el pueblo del Señor, donde usted se nutre de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos dice, hagan tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué te motivan? ¿Qué motivan las cosas? El problema de las riquezas. Bendito Padre Celestial, hemos considerado, Señor, tu palabra y quiero darte gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos has permitido poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, y que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado y sacar esa verdad práctica, Señor, para nosotros en nuestras vidas, pues necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra, necesitamos tu voz. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que han estado junto a nosotros y que este estudio, esta consideración, esta aproximación al texto bíblico de Marcos sea una bendición en nuestras vidas espirituales. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.